Bueno, como les había prometido, voy a tratar de grabar las clases explicadas por mí, pero bueno, vamos a ver qué sale. La unidad que nos toca ver ahora es la unidad 2, ¿sí? Que es la de uniones químicas. Las uniones químicas, para poder ver este tema, sí o sí necesitamos del conocimiento de la unidad 1, que era el de átomo y tabla periódica. Por eso es que yo les insistía tanto en que repasen esos temas, ¿sí? ¿Qué significa uniones químicas? Significa que los átomos en la naturaleza no se encuentran solitos, ¿sí? Nosotros siempre un átomo cualquiera, ¿sí? Lo vamos a encontrar unido a uno, dos o tres, cuatro átomos, ¿sí? Formando lo que se conoce como moléculas. ¿Mm? Así, por ejemplo, esta unión se puede dar entre átomos iguales. Entonces, por ejemplo, si un átomo de oxígeno se une a otro átomo de oxígeno, formamos el oxígeno molecular, que es el oxígeno que se encuentra en el aire. Pero, por ejemplo, un átomo de oxígeno puede estar unido a dos átomos de hidrógeno que son distintos al oxígeno, entonces forman lo que se conoce como agua, que también es una molécula. Ya pasan de ser átomos solitos a formar moléculas. Entonces, para poder entender este tema, vamos a repasar algunos conceptos que vimos en la unidad 1. En la unidad 1 vimos, por ejemplo, lo que eran los electrones de valencia. ¿Por qué es importante? Los electrones de valencia, ¿sí? Son los electrones que se encuentran en las últimas capas de los átomos. Y son los electrones que reaccionan con los otros átomos. Pueden perderse de ese átomo e irse para otro átomo, pueden compartirse con otro átomo, o ese mismo átomo puede agarrar electrones desde otro átomo. Bien, así, por ejemplo, ¿sí? Los electrones de valencia de el calcio, vamos a ver cuáles son, ¿sí? El calcio, ¿sí? Tiene, si ustedes se fijan en la configuración electrónica o en la tabla periódica, tiene 4 niveles, ¿sí? 1, 2, 3, 4, ¿sí? Tiene 2 electrones en el primer nivel, tiene 8 electrones en el segundo nivel, 8 electrones en el tercer nivel y 2 electrones en el último nivel. Entonces, cuando a ustedes les preguntan cuáles son los electrones de valencia del calcio, son los que se encuentran en este caso en la última capa, que serían 2. Entonces, que por su configuración electrónica vemos que su último nivel es el 4. En base a esto vamos a dejar entonces bien en claro cuál es la definición de electrones de valencia. Y lo vamos a diferenciar de otro término que les voy a dar ahora yo. Los electrones de valencia son los electrones del último nivel o últimos 2 niveles, porque hay casos en donde utiliza también electrones del nivel anterior. Pero no se preocupen porque eso lo van a saber. ¿Cuál es el otro término que hay que diferenciar? Es la valencia de un átomo. La valencia, ¿sí? Son aquellos electrones que pertenecen al último nivel, pero son los electrones solamente con los que reaccionan. Que reaccionan. La cantidad de electrones que reaccionan. Porque los electrones de valencia pueden ser 2, como el caso del calcio, pero puede reaccionar con uno solo de esos 2. Entonces la valencia ahí va a ser 1.
siempre la valencia se escribe en números romanos. Al menos nosotros nos vamos a distinguir en escribirlo siempre en números romanos, para que quede bien claro. Entonces, vamos de vuelta. El calcio, ¿sí?, tenía 2 electrones en el último nivel. La valencia del calcio va a ser 2, porque ahora vamos a aprender cómo buscarlo en la tabla periódica, pero si ustedes se fijan, va a reaccionar siempre con esos 2 últimos electrones. En cambio, por ejemplo, el cloro es diferente. El cloro tiene 3 niveles. Y en el último nivel tiene 7. 2, 4, 5, 6, 7 electrones. O sea que los electrones de valencia del cloro son 7. ¿Sí? Sin embargo, las valencias del cloro son 4 tipos de valencia. 1, 3, 5 y 7. ¿Qué quiere decir? Que puede reaccionar con un solo electrón, puede reaccionar a veces con 3, a veces con 5 y a veces con los 7. Entonces, las valencias va a depender con el átomo que se enfrente para unirse, cuál va a usar. No las van ustedes a saber de memoria, ¿sí?, sino que en la tabla periódica les figura con cuántas valencias puede usar el cloro o todos los elementos para reaccionar. Sabiendo solo la configuración electrónica, uno no puede deducir cuáles son las valencias, pero no las va a saber con seguridad. ¿Sí? Bien, entonces, para poder ver la valencia en la tabla periódica va a depender de cada tabla. Entonces, por ejemplo, si tienen una tabla como esta, ¿sí?, las valencias por lo general se encuentran del lado posterior de la tabla, donde ustedes van a ver todos los nombres de los elementos ordenados alfabéticamente, y en alguna de las columnas le va a decir valencia, ¿sí? Fíjense que acá le figura la valencia con números, no con números romanos, ¿sí? Eso va a depender de cada tabla. Si tienen una tabla similar a esta, ¿sí?, también les figura atrás las valencias. De vuelta, todos los elementos ordenados alfabéticamente, ¿sí?, y las valencias, en este caso sí figuran como números romanos. Puede haber diferencias de tabla a tabla, no se preocupen por eso, pero depende de cada tabla qué valencias toman. Por lo general coinciden, pero en el caso que haya que hacer alguna salvedad o me hacen alguna consulta de su tabla, yo los puedo guiar a ver cuáles serían las valencias que vamos a tomar. Entonces, otro de los términos que vamos a ver, que es importante, es, que ya lo vimos, pero lo vamos a profundizar, es la regla del octeto. ¿Sí? La regla del octeto establece que todos los átomos quieren llegar a ser estables, ¿sí? Entonces todos los átomos quieren parecerse al gas noble que tienen más cerca. Y la característica que tienen esos gases nobles es que tienen 8 electrones en el último nivel. ¿Sí? O sea que en realidad la regla del octeto establece que todos los átomos quieren tener 8 electrones en su último nivel y parecerse al gas noble más cercano. Entonces, si miramos la tabla periódica, ¿sí?, por ejemplo, qué sé yo, el azufre quiere parecerse al argón, que es el que está más cerca. El nitrógeno quiere parecerse al neón, el flúor al neón, ¿sí? Y así. El rubidio quiere al que está más cerca, entonces el que está arriba, el criptón. Entonces, bueno, pero todos quieren llegar a tener 8 electrones en el último nivel. Entonces, así por ejemplo, el caso de los halógenos tienen 7 electrones en el último nivel. Entonces les es muy fácil agarrar un electrón de otro átomo y parecerse a su gas noble que tienen al lado. Entonces,
Viendo este caso, quiero comentarles que hay una única excepción. De todos los gases nobles tienen 8 electrones en el último nivel, excepto el helio, ¿sí? El helio tiene 2 electrones en el último nivel. ¿Sí? Y los dos átomos que están más cerca del helio son el hidrógeno, que en la tabla aparece bien, que está más lejos, pero en realidad tiene número atómico 1 y este tiene 2, o sea que está inmediatamente al lado. Y el litio, que tiene número atómico 3. Entonces el hidrógeno quiere parecerse al helio y el litio quiere parecerse al helio. En esos dos casos quieren tener en su último nivel 2 electrones, ¿sí? El litio, ¿cómo se parece? Y el litio tiene 3 electrones en total porque tiene un número atómico de 3. Pero está dividido en 2 niveles. O sea, en el primero tienen 2 electrones y en el segundo nivel tiene ese único electrón. ¿Sí? ¿Cómo se va a parecer al helio? Y lo que hace es liberarse de este electrón, ¿sí? Y quedarse con esos 2 electrones y formando, por supuesto, entonces, el catión litio, cargado positivamente. Eso es en el caso del litio. En el caso del hidrógeno, también va a querer parecerse al helio que está cerquita, ¿sí? El hidrógeno tiene un único electrón en su único nivel que tiene. Entonces el hidrógeno está formado así. ¿Qué hace el hidrógeno? Trata de captar un electrón de afuera y llegar a tener 2, por ejemplo, y queda cargado negativamente. Entonces es un anión. Y así se parece al helio. Y entonces ahí está conforme, está estable y no hay ningún problema. Esas son las dos excepciones, ¿sí? El litio y el hidrógeno. De todas maneras, no se preocupen porque cuando ustedes miran la valencia del litio y la del hidrógeno, ¿sí? En la valencia les dice que es 1 y la del litio también es 1. Entonces, ¿qué les está diciendo? Y que el litio tiene capacidad de actuar con un solo electrón. En el caso del litio libera un electrón. Y que el hidrógeno también tiene capacidad de actuar con un único electrón. Entonces el hidrógeno, ¿qué hace? Agarra un electrón de afuera. ¿Sí? Pero eso va a depender, ahora vamos a ver, del tipo de unión que forman. No se preocupen, lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver un caso en donde quieran llegar a tener 8 electrones. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver 2 casos. El primero, el caso del calcio. El calcio tiene 20 electrones en total porque su número atómico Z es 20. ¿Sí? Entonces, el calcio está distribuido, si uno hace la configuración electrónica, era 1s2, ¿sí? 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ¿cuánto vamos acá? 10, 18, me faltan 2, 4s2, ¿sí? Entonces, ¿cuántos niveles tiene el calcio? 4. ¿Cuántos electrones tiene en el último nivel? 2. Entonces, si uno lo dibujase, 1, 2, 3, 4, ¿sí? El calcio en el último nivel tiene 2. Y en el nivel anterior, en el nivel 3, tiene 6. Más 2 tiene 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto es importante para ver cómo reacciona cada átomo. Por ejemplo, para llegar a tener 8 electrones el calcio, tendría que agarrar, así, todos juntos, 6 electrones de afuera. Electrones de afuera. Lo cual esto es muy complicado porque todos los electrones tienen carga negativa entre sí. Si yo le pongo 6 juntos acá, se me van a repeler. Es muy difícil que pase eso. Entonces, ¿cómo lo resuelve el calcio para estar estable? Lo que hace es liberarse de sus electrones de valencia,
¿sí? Regalárselos, digamos, a otro átomo, ¿sí? Los libera. ¿Y cómo queda ahora el calcio? Y si se liberó de esos 2 electrones, ¿sí? Quiere decir que su último nivel, el 4 ahora, no tiene más electrones, entonces uno lo podría como eliminar del calcio. ¿Sí? No los tiene más. Se va. ¿Cómo quedó ahora el calcio, según lo que vimos antes? Si se regaló 2 electrones, ahora va a tener 2 carguitas positivas. Va a ser un catión. Pero es más estable el catión que el átomo neutro. ¿Sí? O sea, así está más cómodo. ¿Y por qué se quedó con 8 electrones? Y porque todo en nivel 3, ¿sí? Yo tenía en total 8 electrones. ¿Sí? Entonces así el calcio queda cómodo con 8 electrones ahora en su nuevo último nivel que pasa a ser el 3. ¿Sí? Ya el catión calcio no tiene más 4 niveles, sino que tiene 3 niveles, que es su último nivel con 8 electrones. Eso es un caso en el cual se forman los cationes, ¿sí? Y como les expliqué antes, la afinidad electrónica entonces del calcio es muy bajita, no quiere agarrar electrones, le es más fácil darlos, como en este caso. Vamos a ver otro caso, por ejemplo, el caso del oxígeno, ¿sí? El Z del oxígeno es 8, lo cual quiere decir que en total tiene 8 electrones. Entonces su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p4. Entonces tiene 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo está dividido el oxígeno? El oxígeno tiene 2 niveles, porque su último nivel que figura ahí el número más grande es 2. Perdón, lo voy a hacer más grande. ¿Sí? En el primer nivel tiene 2 electrones y en el segundo nivel tiene 6. 3, 4, 5, 6. ¿Cómo hace para llegar a 8? Y en este caso, ¿cómo lo resuelve? Y es más fácil agarrar 2 electrones que vengan de afuera e incorporarlos en el último nivel. Porque agarrar 2 electrones es fácil, porque no hay tanta repulsión entre ellos y porque son poquita cantidad. Entonces, incorpora esos 2 electrones, ¿sí? Y ahora queda con 8 electrones en su último nivel. Pero obviamente formando un anión, con 2 menos. Tiene 2 electrones más incorporados en su último nivel. Entonces su último nivel sigue siendo el 2, pero ahora con 8 electrones. Y este anión oxígeno es más estable que el átomo neutro de oxígeno. Entonces así es como se mira si un átomo tiende a liberar electrones, ¿sí? O a ganar electrones. Entonces lo vamos a hacer como en una regla bastante sencilla. Para ganar electrones, es decir, tomar electrones de afuera, en su última capa tienen que tener 5, 6 o 7 electrones, ¿sí? Entonces, si uno mira la tabla periódica, fácilmente distingue que los halógenos es más fácil que ganen electrones, que los que están anteriores, oxígeno, azufre, selenio, nitrógeno, fósforo, ¿sí? Entonces, es más fácil que tomen electrones de otro átomo y formen aniones. En cambio, quienes pierden tienden a perder electrones, y los que en su último nivel tienen 1, 2 o 3 electrones. Entonces, si uno mira en la tabla periódica, por ejemplo, todos los metales alcalinos, los metales alcalino-térreos y hasta estos, escandio, itrio, lantano, tienden a perder electrones porque tienen poquitos electrones en el último nivel y les es más fácil regalarle esos electrones a otros átomos y quedarse con los electrones de la capa anterior. Entonces, estos átomos es más fácil que formen cationes. Eso es importante para saber más o menos, de todas maneras, la valencia figura en la tabla periódica. Así que así no se preocupen demasiado. Quiero que entiendan por qué es más fácil ganar electrones para algunos y perder electrones para otros.
me pueden preguntar, y esto lo aclaro para que no me pregunten, ¿qué pasa con aquellos que tienen 4 electrones? ¿Sí? O les diría hasta 5 electrones, que también es medio dudoso en el último nivel. Y estos a veces forman aniones porque agarran 4 electrones, o a veces forman cationes porque pierden esos 4 electrones, ¿sí? Son como que están indecisos, depende contra quién se enfrenten para formar una unión, es qué van a decidir hacer, si regalarle electrones o tomar los electrones del otro. Es como si fuera una pelea de fuerza, quien tiene más fuerza es el que arranca los electrones del otro. Entonces, tomémoslo por ese lado. Bien, para terminar este repasito, ¿sí? Vamos a ver lo que se conoce como cómo vamos a ir dibujando estos átomos para poder hacer después la interpretación de las uniones químicas. Vamos a usar una notación que se llama notación de Lewis o estructura de Lewis, que consiste en dibujar a los átomos solamente con sus electrones de la valencia, ¿sí? O con su valencia. Entonces, por ejemplo, si uno se fijase en la tabla periódica, ¿sí? Busca por ejemplo, el sodio. El sodio tiene valencia 1, ¿sí? Entonces lo va a dibujar con un puntito. Eso quiere decir que tiene una sola valencia. Y si busca, por ejemplo, el cloro o el nitrógeno, vamos a buscar el nitrógeno, ¿sí? Tiene valencia 3 y 5. Entonces, por ejemplo, si está actuando con la valencia 3, le dibujo 3 circulitos o 3 crucecitas. Y si está trabajando con la valencia 5, le dibujo 5. Algo importante, siempre cuando dibujen las valencias alrededor traten de ponerlos de a 2, ¿sí? En cada cara del átomo. Entonces, por ejemplo, no importa cuál, tenemos el átomo X, vamos a ponerle una X más fácil, porque la A es un símbolo, ¿sí? Entonces vamos a ir dibujando siempre de a 2, para ser prolijos. 2 ahí, si tuviera 4, si tiene 6 lo pongo así, ¿sí? Y fíjense que así me llega a tener hasta 8. Si tiene 7, dibujo así, si tiene 6, dibujo así, si tiene 5, dibujo así. No importa en qué lado de la cara, pero siempre de a 2, ¿sí? Bueno, con esto terminamos lo que sería el repaso para después empezar a ver las uniones químicas.